Y ya está. Empezamos a grabar en 3, 2, 1. Listo. Vale. En primer lugar, quiero hablarles un poco sobre Blender. Creo que la mayoría ya sabe sobre esto. Blender es un programa de software, es open source, significa que es gratuito y la mayoría de los desarrollos eh, son organizados por la fundación de Blender, que es muy interesante. Y bueno, ahora mismo yo estoy utilizando la versión de Blender que es la 3.0.0 alfa. Es una versión experimental, no les recomiendo utilizarlo para una versión de producción, por así decirlo. Y normalmente la versión oficial, la que está por acá, por ejemplo, si te vas a la página de Blender, la versión oficial es la 2.93 y algo. Esa es la versión. Pero la que yo estoy usando se encuentra aquí. Si tú te vas a Download y luego te vas a esa opción, aquí es donde se encuentra la versión 3.0.0 alfa. Yo la utilizo porque en parte soy desarrollador, entonces me gusta estar al día de los cambios que están aportando a Blender y todas las nuevas cosas que se están creando o las nuevas herramientas que se están creando para poder mejorar en nuestro desarrollo. Si alguien tiene curiosidad cuál es la diferencia entre la versión 2.93 y la 3.0, simplemente escriben release, y yo ya lo tengo acá, por ejemplo, release 3.0 de Blender. A ver si esto carga más rápido. Ahí está. Aquí está. Y yo aquí tengo mi release notes, por ejemplo. Luego les pasaré los links en el canal de Blender. Y aquí tenemos, por ejemplo, las diferencias de las herramientas que se están creando y implementando en cada versión. Por ejemplo, la 2.93, que es la versión estable de ahora. Cuando tú te descargas un Blender, es esa versión, la estable. Y yo la que uso es la 3.0 alfa, que muy pronto va a salir, que va a ser ya la estable, ¿no? Muy pronto, en unos 2 meses más o menos. Entonces las diferencias son bastante abismales en realidad por cada herramienta. Y aquí tú puedes ver, por ejemplo, para cada apartado de herramienta que tiene Blender, tú puedes ver, por ejemplo, qué cosas han agregado. Por ejemplo, para el apartado de animación y rigging, tú puedes ver que han agregado muchas cosas nuevas, han arreglado bugs, fixes y todo lo demás. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, la diferencia de lo que vamos a hacer ahora en el Blender que yo tengo con el 3.0, con el que ustedes puedan descargarse con la versión estable, no hay ninguna diferencia. Va a funcionar todo en ambas versiones sin ningún problema. Así que vamos a darle. ¿Ok? Aquí está. Entonces, aquí tengo mi Blender abierto. Como verán es de... Hola. Escucho a alguien, por favor, mutearse. Por favor, recomiendo mutearse cada vez que se unan. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos el Blender y cada vez que abrimos nosotros tenemos este splash screen, ¿vale? Normalmente, bueno, si eres nuevo, totalmente nuevo, te va a salir un splash screen que te va a decir, oye, eres un usuario que le gusta usar el clic izquierdo o el clic derecho. Entonces ahí tú le dices el clic izquierdo porque es el clic universal. Después de eso te va a salir este splash screen. Y luego aquí tú tienes mesas de trabajo, por así decirlo, que ya están preconfigurados. Por ejemplo, tenemos el espacio general, que es el espacio 3D donde puedes trabajar. Tenemos el área 2D, donde tú puedes hacer animación 2D en Blender y lo puedes mezclar con el 3D de Blender. O sea, haces animación 2D en el área 3D de Blender, que ya también les voy a ir mostrando. Tienes el área de esculpido, tienes el área de efectos especiales y tienes el área de edición de video. Entonces estos son los accesos directos que tú puedes utilizar de manera directa. El día de ahora vamos a utilizar el área general. Entonces nos vamos ahí. Bueno, como yo ya lo tengo aquí, simplemente le doy clic acá y aquí está. En el espacio general tenemos esta área. Y para poder movernos relativamente bien en este espacio, debemos activar algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo un teclado que tiene la barra de los números en este caso aparte. No sé si todo el mundo lo tenga. Algunos tenemos teclados de 60 centímetros que no tienen los números, sino los números los tienen arriba. Entonces, para esa gente que tal vez no tiene los números en esa barra de al lado, es muy importante irnos a esta opción. Te vas aquí a Edit, te vas a Preference y vas aquí a buscar una opción muy interesante que es de Input. ¿Ok? Aquí en Input tú puedes emular ese teclado que te falta en la parte superior de tu teclado. Entonces, por ejemplo, si estás en un portátil o una laptop, como se dice por acá por LATAM, entonces tú le das a Emulate Numpad y con esa opción vas a poder trabajar mejor.
También otras opciones que tú puedes agregarle que son muy interesantes para que tu flujo de trabajo sea mucho más rápido dentro de Blender, es, por ejemplo, irnos aquí al área de navegación y activar, por ejemplo, el Orbit Around Selection. Significa que cuando tú selecciones un objeto, tú puedas orbitar en esta selección. Por ejemplo, selecciono este objeto y yo cuando le doy a clic a la ruedita de mi ratón, por ejemplo, así, clic a la ruedita del ratón, entonces puedo hacer un orbit, o sea, puedo rotar sobre esta selección. Si no lo tienes activado, ¿vale? Porque por defecto no viene activado, no vas a poder hacer esto, sino va a rotar de una manera un poco extraña. Entonces le activas eso. También te recomiendo activar la perspectiva, el depth y también el zoom to mouse position. Esto nos sirve mucho para que, por ejemplo, tengo el mouse aquí, en este lado. Entonces cuando yo hago zoom, va a ser zoom justo a ese lado del mouse. Cuando no lo tienes activado, entonces va a ser zoom a cualquier lado. O va a ser zoom a este punto de origen. Pero es mucho más fácil tenerlo activado porque puedes hacer zoom aquí. Entonces eso te va a facilitar el trabajo enormemente. Listo, una vez que tienes todo eso activado, esto se guarda de manera automática. Pero y si ya tienes algo de toque con este tema de guardarse o no guardarse, simplemente le das aquí a Save Preference y lo cierras. ¿Ok? Entonces, como verán, mi Blender se ve un poco extraño. Este es un tema que yo utilizo, también lo tengo aquí. Si tú quieres configurar temas, es muy interesante. Tú puedes ir cambiándole a los colores que tú gustes. Por ejemplo, yo tengo varios temas que me he instalado también y hay otros que yo he configurado. Por ejemplo, el que yo uso es uno que es expreso, como de café. Como verán, me gusta mucho el café y entonces le puse así. Por ejemplo, tengo otro que es esto de acá. Si simplemente selecciono, se cambia a este color. Sigue siendo Blender, solamente lo único que cambia son los colores, que es mucho más interesante. No sé, tal vez a alguien le guste más, a alguien no. Por ejemplo, aquí hay uno que es Blender Dark y cosas así. Creo que este es por defecto. Pero yo prefiero este de acá, ¿dónde está? Expreso. Listo. Entonces, por si alguien se lo preguntaba. Ok, vamos a utilizar este pequeño cubo para poder hacer a nuestro personaje y luego vamos a hacerle rigging. Entonces, vamos a tomar de referencia. Esperen, voy a cerrar este de acá por el momento para que no me consuma recursos. Listo. Ok, vamos a utilizar de referencia a este personajito de acá que hice justo en la tarde para poder enseñarles. Listo. Ahora, con mi teclado, como ya he activado mi Emulate Numpad, o con el teclado si lo tengo al costado de... O sea, si tengo un teclado grande normal, presiono 1. Entonces voy a tener la vista frontal. Aquí en Blender nosotros podemos movernos en muchísimas vistas. Por ejemplo, con 2 podemos tener este tipo de vista, con 3 tenemos una vista lateral, con 4 tenemos otro tipo de vista, con 5 y así. Tenemos muchísimos tipos de vistas que vamos a ir combinando para poder observar bien el entorno de nuestro objeto que tenemos por acá, por ejemplo. Entonces los que yo más utilizo es el 1, el 3 para poder ver el lateral, el 9, el 5 para ver una vista ortográfica. Y así, son los más básicos, pero yo les voy a ir explicando mientras vamos avanzando. ¿Ok? Entonces presiono 1 y tengo esta vista frontal. Y como verán aquí en nuestro personaje tenemos un cubo. Es bastante simple. Este personaje es bastante cuadrado, entonces como que no nos vamos a complicar mucho al momento de hacerlo. Entonces vamos a... aquí. Ok, vamos a utilizar este cubo. Normalmente la mayoría de las personas que están aprendiendo Blender o haciendo Blender siempre lo borran. Así que lo que yo voy a hacer es seleccionar este cubo, voy a irme al modo de edición. Una manera de mejorar tu flujo de trabajo dentro de Blender, te recomiendo es que aprendas los shortcuts, ¿vale? Normalmente la mayoría de la gente hace esto, tiene el cubo y si quiere ir al modo de edición viene para acá, luego selecciona Edit Mode y va al modo de edición. Hay una manera mucho más rápida de moverse entre edición y Object Mode, o sea, el modo objeto y este de edición, que es presionando solamente la tecla de Tab. Presionas Tab y te mueves entre estos dos modos de una manera mucho más rápida. ¿Vale? Ahí. Entonces presionamos 1, esta es la vista frontal. Y tenemos a este personaje. Entonces este personaje tiene un borde aquí inferior. Y vamos a crear ese borde bastante fácil. Así que voy a seleccionar la selección de cara, por ejemplo, aquí. Ahí está, presiono 1 y selecciono esta cara de abajo, la cara inferior. Y si deseo, por ejemplo, a mí me gusta activar este gizmo. Este gizmo me ayuda a entender de que justo estoy seleccionando ahí y ahí están las flechitas, ¿vale? Aquí hay varios tipos de gizmo, por ejemplo, esto me sirve para rotar y eso, pero esto me sirve para la locación del objeto que estoy seleccionando. Entonces selecciono la parte de abajo y luego voy a presionar la tecla E para extruir. Pop, y luego simplemente, dale. 25 segundos. Dale, listo, muchas gracias. Y voy a darle a extruir
y continuamos en el siguiente video.